en el fluido que está contenido en esos sedimentos. Lo que estamos viendo acá es el proceso en sí mismo, se llama recristalización. ¿Por qué hablamos de recristalización? Hablamos de compactación y hablamos de recristalización. Porque las sustancias que están disueltas han provenido de algún mineral. Por ejemplo, si hay una roca caliza en la cual tiene carbonato de calcio, el agua lo disuelve y lo incorpora en su seno como bicarbonato de calcio. O sea que viaja por el interior del terreno como un bicarbonato, que debido a la mayor presión que ustedes están viendo, ¿qué hace? Los espacios, el contacto entre los granos minerales va a ser mayor y estos espacios comienzan a ser precipitados, recristaliza nuevamente las sustancias en solución. De ahí que aumenta, como ustedes ven, la superficie de contacto y van disminuyendo los espacios entre los granos. Esto le hace adquirir mayor resistencia a la roca. ¿Estamos? ¿Sigo? Bueno. La cementación es la sustancia que une, es el cemento. El cemento, ¿qué hace? Es un aglutinador, une los granos minerales. Entonces, dentro del espectro de estos sedimentos están los que ustedes están leyendo, los carbonatos de calcio, sílice y óxidos de hierro. Entonces, hay un llamado acá. El cemento influye sobre el color de la roca sedimentaria. Esto ya es un indicador de qué tipo de roca puede estar formando ese cemento, en qué tipo de cemento puede tener esa roca y en base a eso conocer cuáles son estos, en base a los colores podemos ir orientándonos respecto a las características que tiene esa roca. Bueno, lo que ustedes están viendo ahí es una infografía donde están granos de cuarzo, feldespato, y habla de un nombre arenisca. ¿Qué es lo que es una arenisca? Es una arena compactada, consolidada en roca sedimentaria. Entonces aparece la compactación de estos. ¿Qué es lo que va a producir? Va a ir produciendo que los minerales como el feldespato, por ser relativamente más débil y más fácil de alterar, ¿qué va a pasar? Con la presión, estos minerales comienzan a agrietarse, es decir,
presentan en su interior grietas, donde se va introduciendo el agua. ¿Qué es lo que hace el agua? Va a ir disolviendo sus componentes minerales. ¿Y qué es lo que va a ir generando? Estos componentes minerales van a ir cada vez desarrollándose más porque estaba en solución y se va recristalizando en el interior. Entonces aparecen cementos en el interior de ese mineral. ¿Y de dónde proviene? Y proviene en parte de este original mineral que era un feldespato. Si es una plagioclasa, recuerden, la plagioclasa, entre sus componentes minerales estaba el contenido de calcio, sodio. Por lo tanto, el cemento principal que se puede formar va a ser una calcita. Entonces, esto, por una parte, ¿a través de qué? Del proceso de hidrólisis de estos feldespatos. En ese proceso de hidrólisis también va a formar sustancia en solución, que es la sílice, que también va a producirse su precipitación porque va a ir expulsando el agua y se va a ir precipitando la sílice contenida en ella. Entonces, este sedimento ha pasado por distintas etapas, como es de rotura, disolución, crecimiento, recristalización, y finalmente va a dar nuevamente la formación de otro cemento como sílice. ¿Para qué? Para constatar o mejor producir a la roca sedimentaria. Ahí tenemos un cuadro donde establece aproximadamente 3 kilobar de presión, el límite máximo, que está próximo a los 9, 10 kilómetros, y una temperatura de 150, 180 grados centígrados. Si todos los procesos se dan en este entorno de valores, 180, casi 10 kilómetros y 3 kilómetros de presión. Por encima de estas temperaturas, por encima o mayor de estas profundidades y por encima de estos 3 kilobar de presión, entran los procesos de metamorfismo, y finalmente, cuando las temperaturas superan los 800 grados, 700 grados, comienza a fundirse a los 40 kilómetros de profundidad, pero que en la medida en que nos acercamos hacia la superficie, ustedes ven que las temperaturas que se requieren son relativamente mayores. ¿Pregunta de acá? Bueno, acá tenemos algunos criterios para diferenciar a los distintos tipos de rocas. Las rocas sedimentarias, en general, se las identifica como rocas detríticas o rocas
clástica. El término clasto significa roto, es decir, que el fragmento de mineral o roca ha sido roto por algún agente en particular. Una de las formas de identificarlo a estos granos es de acuerdo al tamaño que tiene. Entonces, el nombre del sedimento, o sea, el grano suelto, gravas, arenas, falta limo y arcilla. Las arcillas, acá está equivocado el concepto, es limo esto y falta arcilla más abajo. Entonces, los fragmentos, de acuerdo al tamaño del grano, los llamamos gravas, arenas, limo o arcilla. ¿Qué pasa como resultado? Si estos fragmentos son redondeados, va a dar nombre de una roca sedimentaria, conglomerado. Si los fragmentos son angulosos, da lugar a una brecha. Entonces, acá tenemos una imagen, voy a tratar de ver, de un conglomerado y de una brecha. ¿Cuál es la diferencia principal que tiene? Es que los granos que están amalgamados entre sí están redondeados. En esta brecha presenta angulosidades. Entonces nosotros podemos ver granos dentro de una matriz de granos menores. ¿Está? En este caso también, si esa matriz de granos menores, a su vez, puede tener cementos que ayuden a amalgamar a la roca. Ahí tienen nombre, una arena, el nombre de la roca será arenisca cuarcítica o cuarzo arenita, donde el componente principal es el mineral de cuarzo. La arcosa también hay cuarzo, pero con abundante feldespato. La graubaca, colores oscuros, cuarzo son abundantes. Feldespatos, arcilla u otros fragmentos de roca. Es decir, el grano mineral está unido formando a la roca. El sedimento suelto, por proceso de diagénesis, forma a la roca. En el caso de las arcillas, esta tiene componentes o características, las arcillas generalmente son aluminosilicatos hidratados, con una estructura en capas muy característica y que en función de cómo se puede romper al golpearla, puede dar lugar, ¿no es cierto?, a lo que se llama acá lutita físil o lutita shale, es decir, según si se rompe en capas o en bloques o trozos pequeños, siempre hablando de trozos pequeños, porque las dimensiones son menores de un 16avo, la arcilla. ¿Estamos?
Bueno, ahí tenemos algunos nombres de algunas imágenes de las areniscas, ya sea una arenisca cuarcítica, una grauvaca, o en este caso una arcilita o lutita físil. ¿Cuál es la característica? Que al golpearla se rompe en planos laminares. Lutita, arcilita, hace referencia a si hay presencia de materia orgánica o no en el mineral o en la roca. En este caso, que ustedes están viendo acá, que es de color relativamente claro, con colores pardos, esos colores pardo, amarillento, son óxidos de hierro que han sido hidratados, y hay un mineral también en ello, limonita, que le da esa coloración. Si fuera una lutita, esta roca sería oscura o negra. Eso se debe a la presencia de materia orgánica en su seno o su interior. Bueno, otros tipos de roca son las rocas químicas. Estas rocas se forman a partir de la evaporación del agua. Ustedes están viendo algunas imágenes de un ambiente evaporítico. ¿Qué es lo que es esto? Son sales. ¿Qué es lo que hay por encima? Agua. ¿De dónde proviene el agua? De las precipitaciones. Cuando esta agua se evapora, ¿qué ha pasado? Desde que cae en la superficie terrestre y llega a estas depresiones, ha ido disolviendo componentes minerales de las rocas y los ha incorporado en su seno. Por lo tanto, cada año va a ir, en la medida que se evapora, formándose o depositándose capitas de cristales de sal, que cuando obviamente se retira el agua, se pueden hacer estas extracciones o estas explotaciones. Esto es un ambiente evaporítico típico de salares en el área de la Puna argentina, jujeño, salteña. Nosotros también en nuestra provincia tenemos sitios donde el agua de lluvia se acumula significativamente y esa agua de lluvia se evapora y forma lo que nosotros conocemos con el nombre de salinas. Y ahí tienen los nombres de los tipos de rocas químicas. Dice, textura, clástica o no clástica, y da el nombre: calcita, carbonato de calcio. No clástica, carbonato de calcio y magnesio, dolomita.
no clástica, cuarzo microcristalino, es decir, el dióxido de silicio depositado a partir de soluciones ricas en silicio. La sal común, cloruro de sodio, es una roca química sedimentaria. El yeso, sulfato de calcio hidratado. Yeso, por ejemplo, es una roca que nosotros en nuestra provincia tenemos y se hacen explotaciones de este yeso. Entonces, la composición mineral, calcita. El nombre de la roca, caliza. Calcita es el mineral. Caliza es la asociación de los cristales de calcita. Ahí tiene una asociación de cristales de halita, sal de roca. Halita es el mineral halita. Sal de roca o roca de sal es el producto sedimentario. ¿Alguna pregunta de acá? Bueno, las rocas biogénicas u organógenas, ¿no? Este tipo de roca, se habla de o se le dice de origen bioquímico. ¿Por qué? Porque intervienen organismos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los organismos? Los organismos consumen, necesitan el agua para vivir. De esa agua, sus células metabolizan ese alimento, el agua, y producen caparazones, esqueletos, como el que tenemos nosotros. Esqueleto, o las uñas mismas que nosotros tenemos, es carbonato de calcio. Es decir, es una segregación que realiza nuestro metabolismo y que se depositan formando carbonato de calcio, en el caso de las uñas, o fosfato cálcico en el caso de los huesos. Entonces, ¿qué ocurre con estos seres vivos? Generalmente estos seres vivos, cuando mueren, sus restos van al fondo junto con los sedimentos. Si las cantidades de seres vivos es muy importante, entonces hay una gran acumulación de estos restos. ¿Qué ocurre cuando estos restos van siendo sepultados por sedimentos o por nuevos restos orgánicos? ¿Qué va a ocurrir? Se comienzan a compactar y van a dar lugar también a una formación de
rocas biogénicas, caliza. Por ejemplo, los corales generan un exoesqueleto y ellos viven en el interior de ese exoesqueleto. Cuando uno ve de qué está constituido, se va a encontrar con que son carbonatos de calcio. Es decir, el mineral que lo constituye es calcita, carbonato de calcio. Por lo tanto, cuando estos seres han vivido mucho tiempo y han generado grandes acumulaciones, entonces va a producir a una roca sedimentaria, caliza organógena. ¿Puede ser clástica? Sí, puede ser clástica porque está formado, como alcanzan a ver aquí, no sé, voy a tratar de ampliar un poco más, por restos de caparazones y conchas marinas. Estos restos están amalgamados uno con respecto al otro porque parte son cemento del propio carbonato de calcio que se ha disuelto. Ahí tienen las dimensiones, de acá hasta acá, 2,5 centímetros. Estamos midiendo es alrededor de 1 pulgada. Cuando hay restos vegetales alterados, son restos vegetales, va a dar lugar al carbón. Por eso los restos, el carbón proviene de grandes acumulaciones de los restos vegetales, los cuales cuando estos vegetales o estas plantas han muerto, lo han hecho en ambientes de reducción, es decir, carentes de oxígeno, entonces evitó la oxidación y aumentó la concentración del carbono. ¿Y qué es lo que va a dar lugar? Grandes depósitos de carbón o carbón mineral, que conforme a el grado de evolución que han tenido, van a identificarse con nombres tales como turberas, carbón de hulla, antracita, grafito. Es decir, son grados de consolidación y cuanto menos contenido de agua tiene en su interior, mayor poder calorífico tiene. De ahí que el carbón de hulla es el mayor, el poder calorífico y de mayor vigencia. Pero ¿qué pasa? Esto, cuando se lo pone en hornos, como ha sido su utilidad desde la época de la Revolución Industrial, han liberado una importante cantidad de anhídrido carbónico en el aire. Y ese anhídrido carbónico, desde 1700 a la fecha, ha ido acumulándose en
la troposfera. Y es el que genera estos cambios de temperatura o cambios climáticos, como es el proceso de calentamiento que estamos sufriendo. Así que esto es lo que son algunas de las consecuencias del uso de esto. Bueno, el sílex es sílice microcristalino que también son depositados por microorganismos que han metabolizado la sílice, produciendo dióxido de silicio como resultado del proceso de metabolismo interior. Están muy calladitos, nadie dice nada. ¿Están presentes? ¿No están presentes? Wow. Aquí hay una cuadrosíntesis a partir del material parental o de partida, la meteorización, más erosión y transporte, más acumulación y depositación en sedimento, más diagénesis, da lugar a la roca sedimentaria. Cuando hablamos de erosión y transporte, yo mencioné solamente la acción del agua de lluvia. Obviamente no es el agua. Y esta agua de lluvia reunida en un curso o en una corriente fluvial. Esta no es solamente la única forma de erosión. Por ejemplo, en las zonas de altura o de latitudes bajas, así cerca de los polos, el agua de lluvia precipita en forma de nieve, y si esa acumulación de nieve año a año es mayor que la evaporación y sublimación que puede haber de el hielo, entonces va a acumularse mayor cantidad de nieve. Es decir, se va a ir la nieve compactando en forma inferior, en la parte inferior, y adquiere mayor rigidez. Esto, ¿qué es lo que va a generar? Que la nieve se transforma en hielo. Este hielo, en una pendiente del terreno, va a comenzar a desplazarse. Entonces va a constituir un glaciar. ¿Qué es lo que es un glaciar? Es el hielo en movimiento o desplazamiento, que se desplaza en la superficie terrestre. Ese desplazamiento va a generar procesos de erosión, transporte. O sea, hay un desgaste que va a realizar el hielo y a la vez de transporte del material que ha erosionado y que ha desgastado. ¿De dónde? Por donde se ha desplazado este glaciar. En la parte final, o la parte más baja de estos glaciares, lo que va a prevalecer más que la acumulación de nieve es el proceso de fusión del hielo
¿Y qué hace? Que el hielo se hace líquido y por lo tanto ese líquido se transforme o aporte agua a un río y comienza a remover las partículas o materiales que el mismo glaciar había transportado. Es decir que esto es otro agente que puede trabajar como agente de erosión y transporte. También tenemos la acción del viento. El viento a las partículas más finas las levanta cuando hay cierta velocidad, las transporta y cuando pierde velocidad las deposita. Esta acumulación va a ir dando lugar a la consolidación del sedimento con el tiempo. Y finalmente podrá llegarse a un eventual, por proceso de diagénesis, a la formación de un sedimento litificado o roca sedimentaria propiamente dicha. Bueno, ¿cuáles son aquellos componentes principales que tiene una roca sedimentaria? Una roca sedimentaria puede estar formada por granos, cementos y también por una matriz. Esta matriz generalmente son minerales muy finos como limos o arcilla. Los cementos son precipitados químicos y los granos pueden ser restos de granos de arena o bien restos de fósiles, como estamos viendo anteriormente en esa roca que se veía las series de caparazones. Otra de las características, la roca sedimentaria, si no está totalmente cementada, sus espacios, está o va a contener una cierta cantidad de porosidad, poros. Le llamamos porosidad primaria cuando estos poros son el resultado de los espacios que quedaron cuando la roca se depositó. Y permeabilidad o porosidad secundaria si estos parte de los componentes de la roca han sido disueltos y trasladados a otro lugar y quedan los espacios vacíos. Entonces, en general, en una roca sedimentaria vamos a encontrar sedimentos, cementos y una matriz, acompañado por los poros, que ya puede ser primaria o secundaria. ¿Hay alguna pregunta de esto? Continúo. Bueno. Lo que estamos viendo acá es una forma de clasificación, esto ya lo van a ver ustedes más en la parte práctica, pero vamos a ver algunos análisis de
las características que pueden tener los sedimentos pueden ser gruesos o muy finos, pasando por grados intermedios de tamaño. Las partículas, cada una de estas partículas pueden ser muy bien redondeadas o muy angulosas. Entonces, esta redondez o esta angulosidad tiene que ver con que estas redondeadas son las que han sufrido mayor transporte. Si son redondeadas y son pequeñitas, quiere decir que han sufrido el mayor cantidad de transporte. Pueden ser pequeñas, pero tener esta angularidad de las partículas. Por lo tanto, me está indicando que ha sido fraccionada, pero no ha sufrido mucho transporte. ¿Por qué les digo esto? Porque la roca sedimentaria siempre está indicando las condiciones ambientales de o cuando se han formado. E incluso las condiciones paleoambientales, los antiguos ambientes donde se han formado, que hoy no lo están, pero en su momento lo estuvieron y se lo pueden ver en la roca. Bueno, estas partículas, ¿cómo pueden haber evolucionado? Esto es un cubo y que evoluciona a una esfera. Esta es una figura romboédrica o dodecaédrica y en partículas oblongas muy extendida en una dirección y más corta en otra. Y finalmente, en este caso, minerales tabulares, como pueden ir evolucionando a más redondas. Es decir, todas estas son características que nos indican si una partícula ha sufrido o no transporte. La esfericidad supone que el diámetro que se mide de la partícula siempre es el mismo. Si en cambio los diámetros son diferentes, entonces podemos tener diámetros mayores o diámetros menores. Esto puede darnos indicio del tipo de roca que ha sido deteriorado o material o mineral que lo ha formado originalmente. Bueno, en este caso, ¿cómo se pueden organizar las partículas cuando hay una muy buena clasificación? Generalmente todos los granos son muy redondeados y los poros generalmente son mayores. Cuando la porosidad o cuando los granos, no han el sedimento que le dio origen a esa roca no ha sufrido, no ha ido evolucionando bien, sino que se ha mezclado con muchos minerales gruesos, finos, quiere decir entonces que no hay una buena clasificación por algún proceso. Si yo tengo un río en la medida en que se aleja de la
del área fuente, los materiales cada vez van a ser más y más seleccionados por la acción del agua en el río. Entonces, no va a haber en esos ambientes mezclas de materiales de distinta granulometría. Recién vimos una imagen del río, de un río, cuando veíamos el lecho que había bloques chicos, bloques menores. Bueno, ¿qué me está diciendo? Que hay una baja selección por parte del agente que le dio origen. Bueno, esta es una representación, una muy buena selección. Ustedes ven granos relativamente homogéneos, parecidos. Pueden ser angulares, pero son todos angulares con un cemento. En este caso ya aparecen granos mayores con granos menores. En este otro caso también, y en donde hay una mala selección, está claro que no ha habido una evolución importante del sedimento. Bueno, una de las características de estas rocas es la formación de estratos. ¿Me siguen? Hola, ¿están ahí algunos? Sí, profe. Caen por ahí algunos, muy pocos. ¿Qué pasa que no participan? ¿No sabe? Estoy viendo aquí 14 personas. Hay inscritos 73. Mañana van a empezar con actividades prácticas conmigo. No quiero tener esta asistencia. ¿Estamos? Quiero ser bien claro en esto. La inasistencia, práctico no dado. ¿Estamos? Así que háganme el favor de transmitirle a sus compañeros, si es que están cursando. Bueno. El estrato o capa, acá tiene una ampliación, es la disposición de los sedimentos en capas o planos o superficies extensas, donde entre capas de distinto tipo de material se generan lo que se llaman los planos de estratificación. El plano de estratificación es la superficie que separa a dos estratos. ¿Y qué es lo que es el estrato? Es un sedimento que tiene un techo y un piso que lo diferencia de los materiales que están por debajo o por encima. Además, tienen un espesor que es la separación vertical entre el piso y el techo de esa capa o estrato. El conjunto se llama formación geológica, en la cual indica cuáles o han sido los procesos que han llevado a la formación de estos
sedimentos o esta acumulación de sedimentos por capa o estrato. Ustedes ven que estas capas o estratos están ubicados en la parte inferior de esta gran capa en la cual no se pueden diferenciar estos estratos. Entonces, todo este conjunto representa un proceso único en el cual se han ido formando estos sedimentos. Este rasgo es una acumulación de los sedimentos capa por capa. Esto es típico de las rocas sedimentarias. Las rocas metamórficas ni las rocas ígneas se disponen de esta forma u organización en la superficie terrestre. ¿Estamos? Veamos algunas de las estructuras que nos pueden permitir identificar si estamos en un ambiente sedimentario. Primero está claro las mecánicas, y hablamos de mecánicas primarias, en donde aparece la estratificación, que es la disposición en capa de los sedimentos, separados por los planos de estratificación con un espesor determinado. La presencia de ondulitas, presencia de grietas de desecación, impactos de lluvia, entre otros. Entre las otras estructuras que se pueden observar pueden ser las químicas, también denominadas secundarias, porque se dan durante el proceso de formación de la roca, y tenemos oolitas, pisolitas, esferulitas y nódulos. También aparecen concreciones. Y finalmente las secreciones, geodas o drusas. Las geodas son esas cavidades que están totalmente recubiertas o tapizadas de cristales de algún mineral. Y la drusa es a la inversa, es el mineral, la roca está como tapizada de granos de formas cristalinas de minerales. Vamos a ver algunas de estas características que podemos encontrar también con la participación de los organismos, y dan esta estructura que se llama estrematolita, en la cual la vamos a ver algo ahora. Bueno, la estratificación, el estrato, pues es mayor de 1 milímetro, lámina menor de 1 milímetro. Entonces tenemos una estructura laminar. Si se habla de laminar, estamos diciendo que cada capita que forma esto son menores de 1 milímetro. El conjunto obviamente ya va a construir un estrato. Otro tipo de estructura diagonal, en la cual se ve planos de separación
la nanoseparación, con capas inclinadas. Esa es una estructura diagonal. En este caso, cuando hay una entrecruzamiento de los distintos láminas que los han formado. Entonces hablamos de una estratificación entrecruzada. Otra forma es gradada, o sea, los materiales más gruesos abajo en la base y los materiales más finos por encima. Entonces podemos establecer alguna diferenciación, materiales más finos y materiales más gruesos abajo. Ondulitas. Estas formas son típicas de verlos en rocas sedimentarias. Esto nos está indicando que estas rocas estuvieron en algún momento, o estos materiales estuvieron bajo el agua. Y estas óndulas han sido producidas por la acción de olas, ondulitas. Las grietas de desecación, otra característica que tiene las rocas sedimentarias, esto es por la presencia de minerales arcillosos. Esos minerales arcillosos lo que hacen es que cuando se evapora el agua se contrae y entonces adquieren estas formas poligonales. Grietas de desecación, ondulitas. En este caso, las estructuras, las concreciones, cuando alrededor de un núcleo se ubican minerales, se van formando o desarrollando los minerales alrededor de un núcleo. Y de acuerdo a cómo son, esféricas, concéntricas, menor de 2 milímetros, hablamos de oolitas. Si son mayores de 2 milímetros, se llaman pisolitas. Y en este caso, las esferulitas son estas formas esféricas radiales. Ustedes ven formas esféricas radiales. Acá tienen un ejemplo de pisolitas y oolitas. Son algunas de las estructuras que se pueden ver y observar en las rocas sedimentarias. En este caso, acá es una estructura de estrematolita. Estas estructuras estromatolíticas son típicas de ambiente donde hay escasa acumulación, hay poca agua o muy escasa, y los seres vivos van depositando estos materiales carbonosos generalmente, y le van dando como estos núcleos, ¿ven? Acá o acá, y que adquieren estas formas producto no de la deposición, sino de producto del metabolismo que organiza o que tienen estos minerales, estos seres vivos. Bueno, la bioturbación, es decir,
Esto indica cómo ha sido el ambiente donde se ha formado estas rocas. Entonces, estas características a nosotros nos permite identificar cuáles fueron en su momento las condiciones ambientales, porque de esta forma uno puede identificar si ha habido actividad orgánica o no, y si hay actividad orgánica o ha habido actividad orgánica, tiene que haber huellas de estos seres vivos, lo cual indica, ¿cierto?, que el nivel el nivel energético que tenía el ambiente era o muy elevado o de poca energía, se le expresa. Si es un ambiente en que el agua, por ejemplo, de un río ha sido muy torrentoso, es poco probable que haya habido seres vivos y que se hayan depositado sedimentos con estos seres vivos. Es muy poco probable. En cambio, en los ambientes más tranquilos, donde se pueden desarrollar los seres vivos, obviamente ahí pueden aparecer una serie de manifestaciones en el sedimento, y de ahí uno puede inducir o recrear las condiciones que tenía la roca sedimentaria. Bueno, ¿cuáles son ambientes sedimentarios? Cuando hablamos de ambientes sedimentarios, nos referimos a aquellos sitios donde algún agente ha dejado sus materiales. El río Dulce deja minerales y fragmentos líticos o fragmentos rocosos pequeños que en tamaño general nosotros llamamos arena. Entonces, en el curso del río, el ambiente sedimentario es un ambiente, decimos, fluvial. ¿Qué significa ambiente fluvial? Significa, son todos aquellos sitios donde el río ha dejado sus sedimentos. Lo que ustedes están viendo acá, entre esta zona elevada y esta zona elevada, hay esta zona deprimida que escurre el río. Esto es el valle o depresión. Valle o depresión por donde escurre el río. Bien, el río en todo este valle ha ido, ahora está corriendo por acá, pero pudo haber corrido por acá o por acá. Es decir, es cambiante. Entonces, en ese ir y venir va dejando su sedimento. Todo ese conjunto de sedimentos, ambiente, nosotros llamamos ambiente fluvial. Ambiente fluvial. Y si hablamos de un abanico aluvial, nos estamos refiriendo a los sedimentos que deja un río en la zona de salida de las áreas de montaña a una zona deprimida o un valle. Entonces, dentro de los ambientes podemos identificar ambientes fluviales, abanicos aluviales en un ambiente fluvial. Podemos
ambientes continentales desérticos o de salinas, ambientes lagunares, ambientes glaciares, etc. Es decir, de acuerdo a qué agente le dio origen, podemos identificar dentro del continental sedimentos fluviales. Yo digo, esto es un área de salinas, o es un área desértica, o es un área lagunar. ¿Por qué? Porque los sedimentos que tiene provienen o tienen toda la estructura de un ambiente que se han depositado en una laguna. Puede ser transicional. Transicional, cuando hablamos de transición, nos referimos entre las áreas continentales, propiamente dicho, y las áreas donde está en contacto ya cercano a las zonas de desembocadura. Tenemos ambientes deltaicos, donde el río llega y deja su sedimento dentro de un cuerpo de agua. Entonces hablamos de un ambiente deltaico. Podemos hablar de playas y barreras, se refiere a estos sedimentos que se interponen entre el agua propiamente dicha y el continente más elevado. Y por último, los sedimentos marinos, donde tenemos la plataforma, sedimentos que se acumulan entre los 0 de profundidad hasta los 200 metros de profundidad. Estos son sedimentos de plataforma. Sedimentos de plataforma. Sobre ese sedimento de plataforma puede constituirse arrecifes de coral. El arrecife de coral necesita sí o sí de la acción del sol para poder vivir el ser vivo. Y los sedimentos abisales nos referimos a aquellos sedimentos que se encuentran en profundidades del fondo del océano. Sedimentos abisales. En el caso de que sean más profundos, hablamos de abismales, los sedimentos de abismo, sedimentos de fondo de fosas oceánicas. Lo que están viendo acá, entonces, es un área continental con sedimentos fluviales que deposita el río aquí, sobre el continente, pero también existen estos sedimentos que depositan en el mar. Entonces, hablamos de un sedimento transicional desde el continente al mar. ¿Una pregunta de esto? Bueno. El abisal se refiere a los sedimentos que se ubican en el fondo de los océanos. Este corte que ven ustedes acá es el talud continental. Esto, lo que está todo aquí sobre elevado, pero bajo el agua, es la plataforma continental. Entre la plataforma continental y las profundidades abisales está el talud que lo une. ¿Está? Talud continental. En esos taludes se producen estos cañones submarinos, se les llama, en la cual los sedimentos del fondo de esta zona llegan por la corriente marina a
desplazarse hacia el fondo abisal. Entonces forman lo que se llaman estos abanicos submarinos. Entonces, los abanicos submarinos se ubicarían en este orden. ¿Me explico? Cuando son abisales, cuando decimos abismal, nos referimos a la zona donde hay, del fondo del océano, donde hay fosas profundas que pueden llegar hasta los 8 o 10 kilómetros de profundidad. 8 o 10 kilómetros. Entonces se puede producir acumulación de sedimentos en esos ambientes. ¿Ah? Esto es lo que... ¿Te queda claro? No tengo aquí una imagen para ver la fosa. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el mensaje de todo esto? Si se estudia una sucesión de capas de sedimentos, vemos las condiciones ambientales que existieron, el lugar, el tiempo y cambios que hubo en la faz de la Tierra. Los sedimentos marinos para nosotros es el testigo de la historia del planeta. Y bueno, el océano, estos son los fondos abisales, tapizan este fondo, todos estos sedimentos. Y de ahí se puede sacar mucha información de cómo eran las características del clima de otrora. Por eso digo, todos estos sedimentos cubren el 75% de la superficie de nuestro planeta. Pero en volumen representan solo el 5% de la corteza. Bueno. El principio de todos estos, esta roca es, para entenderla, hay un principio que lo rige, que es el principio del uniformismo, en el cual los procesos que han venido sucediendo en la historia geológica de la Tierra todavía, y las condiciones todavía hoy se mantienen en nuestros días. Para entender lo que pasó, tenemos que ver lo que está sucediendo ahora, y lo que sucede ahora cómo quedó reflejado en la historia geológica de la Tierra. Lo que ustedes están viendo acá, James Hutton fue el primer geólogo que entró a explicar qué era esto y las relaciones que había entre los distintos tipos de roca. Presente acá y esto, y entonces de esto se trata la geología, de ir explicando lo que vemos en rocas anteriores en base a los principios y procesos que hoy todavía se siguen manifestando, porque si no, no habría forma de explicarlo. Esto es lo que veía ese señor, en donde veía esta discontinuidad entre estos materiales y estos materiales. Estos que están dispuestos horizontalmente, de estos verticalmente. Algo pasó como para que ocurra esto. Por eso, explicar esto significa volver a la realidad de cómo era originalmente para entender cómo lo vemos actualmente. Es decir, esto es lo que dice,
no encontramos vestigio de un comienzo ni perspectiva de un final. Es decir, los procesos siguen manifestándose. Supongo yo que cuando deje de haber energía solar, llegaremos al final de nuestros días y quedará el planeta abandonado. Bueno, mañana volvemos a las 6 o a las 5, 6. Mañana jueves 6. Bueno, a las 6. A las 6. Mañana vamos a hablar un poco de también, parte de esto, continuar con este tema de roca sedimentaria. Les voy a pasar después los prácticos para que vayan trabajando, vayan pensando en constituirse en grupos de 5 personas como máximo para trabajar. ¿Ah? Hasta mañana.